Muy buenas noches, gracias por su fiel sintonía con Suyapa Medios, el pulso de la nación. Este lunes vamos a abordar un tema muy importante que es la corrupción en el país y cuánto le cuesta también la corrupción a los hondureños. Y nos acompaña este día el coordinador del FOSDE, don Mauricio Díaz Burdet. Buenas noches, don Mauricio, bienvenido. Buenas noches, una satisfacción especial estar acá en un programa tan visto y que tiene una influencia tan notable. Nos sentimos muy honrados en el FOSDE de estar aquí. Muchas gracias. Y también nos acompaña don Efraín Díaz Arribillaga, también una persona que ha sido pues muy fiel, podemos decirlo, con Suyapa Medios. Cada vez que requerimos de su compañía, siempre está presente con nosotros y también con su valioso aporte de esos análisis tan importantes que él nos brinda. Buenas noches, don Efraín. Bueno, muy buenas noches. Gracias por invitarme, como siempre, a este querido canal y toda la audiencia, que sé que es mucha, y siempre sobre todo reconozco la independencia y la libertad de que el espacio nos ofrece para poder expresar nuestros pensamientos. Muchas gracias. Y también antes de iniciar este foro sobre ese análisis que se va a hacer sobre la corrupción, se le ha consultado por parte de la producción a la ciudadanía. ¿Por qué es tan difícil vencer la corrupción? ¿Por qué es tan difícil dejar de ser un país corrupto? ¿Qué se deberá que hay tanta corrupción en el país? Se lucha tanto, pero siempre se habla de corrupción. Por el presidente. No nos ayuda, no nos apoya. ¿Tendría que haber lucha eficaz contra la corrupción o qué cree usted? Claro que sí. Hay que unirnos todos y apoyar. Bueno, la corrupción tiene que ver mucho con la cultura del hondureño, ¿verdad? De a veces de hacer o dejar hacer. Porque uno puede ser corrupto por acción u omisión al mismo tiempo. Lo roban todo. Los políticos lo roban todo. No le podría decir nada. Es que las autoridades no hacen nada, pues, y eso tiene que ver mucho. Si ellos no ponen orden, ¿cómo van a controlar esto? Sí, eso es lo que se debe. Creo que últimamente los valores se han perdido, tanto en la familia, que es el núcleo, ¿verdad?, de toda sociedad. Entonces creo que a eso se debe tanta corrupción. Igualmente todo depende, ¿verdad?, de cada valor que tenga cada persona. En este gobierno, si uno no trabaja y no busca nada que hacer, tiene que buscar la manera de conseguir para comer. Y si no hay trabajo, no hay comida. Este gobierno es el que tiene la culpa de todo lo que está sucediendo. Son las personas, papá. Las personas no se les pueden quitar ese pensamiento de la corrupción. Todo lo quieren ya, para allá. Y ese es el problema que tenemos. No me gusta comentar de eso. Muchas gracias, muy amable. Pues yo creo que es falta de buscar a Dios, ¿verdad? Porque primeramente está Dios de promedio y si no buscamos de Él, pues siempre vamos a vivir en la situación. Importante la opinión de los hondureños sobre este tema que agobia tanto al país y que recientemente en el índice de percepción de corrupción Honduras se mantiene puestos muy elevados. Don Mauricio, ¿cómo valorar la opinión de la población? Probablemente hayan 4 categorías de cosas que se dijeron ahí. Uno que tiene bastante que ver con esta institución es el tema de la fe. Bueno, el tema de la fe ha hecho que haya una pérdida notable, como también el segundo elemento vinculado, un problema ético, un problema de valores, y lo otro que en el fondo se está diciendo es impunidad y abuso de poder. Estas 4 conjugaciones, junto con muchas que puedan hacerse de manera adicional, determinan bastante no solamente la percepción de las personas, sino también la experiencia de muchas décadas que dejan una historia que no es la historia más favorable y que nos permite identificar también con claridad a dónde apuntar para que el problema comience a ser resuelto. Don Efraín, ¿qué considera usted de las valoraciones que han hecho los ciudadanos cuando se les preguntó del porqué de la corrupción? ¿Por qué Honduras es un país tan corrupto? Bueno, realmente coincido con lo que Mauricio decía, ¿no? De que para mí lo importante de rescatar de todo lo que dijeron ahí las personas entrevistadas es que la corrupción tiene diferentes causas o diferentes explicaciones, o sea, no es un fenómeno que se da solamente en una dirección,
sino que tiene varias causas y esas causas tienen diferentes efectos. Y el problema de la corrupción es esa, pues tiene que ver con el tema de valores, tiene que ver con el tema con la ética, tiene que ver, por supuesto, con la falta de, como se ha dicho muy bien, la falta de acción de parte de los organismos del Estado, pero también en general de la sociedad, ¿no? No es solamente el problema de la corrupción que hay en el gobierno, sino que me da la impresión de que hay en la corrupción como una especie de aceptación en algunos sectores como algo que es normal, ¿verdad? Normal entre comillas. Y también creo que frente a eso también por debajo existe aquella sensación de impotencia, o sea o de indefensión que la población tiene frente al hecho de la corrupción, o sea, de que no hay suficiente acción, voluntad para combatir la corrupción. Y después, por otro lado, y con esto quizás termino, y yo esto lo he dicho en otros espacios, o sea, mientras no valoremos la honestidad en el país, o sea, la honestidad como valor, que vale la pena ser honesto, va a ser bien difícil que eso cambie en Honduras, porque no es necesariamente un tema de la virtud, ¿verdad? Sino que sencillamente se da por sentado que, por ejemplo, en el caso de la política, que esto es como parte de, sin darnos cuenta de que eso ha sido uno de los males principales que Honduras ha tenido a través de toda su historia, no digamos reciente, desde el mismo momento de la independencia para acá o del tiempo de la colonia, eran elementos que estaban presentes, digamos, en la sociedad hondureña. Así es que yo digo que me parece que como inicio y las reflexiones de la ciudadanía son importantes porque nos dan una idea de que la gente tiene claridad de eso, pero también debemos reconocer que también todos tenemos un compromiso desde la sociedad, no solamente de los políticos, desde la sociedad, de combatir la corrupción y la impunidad. Don Mauricio, ustedes como FOSDE han hecho un análisis de cuánto le cuesta al país también la corrupción. Sí, hay una investigación que hicimos junto con el Consejo Nacional Anticorrupción, que le definimos estimación macroeconómica del impacto de la corrupción. Aquí hacer una estimación es hablar de un aproximado, porque ningún corrupto deja tan claro sus cuentas como para que también el resto de la sociedad hondureña la podamos conocer. Sin embargo, para ponerlo de esta forma, es una investigación que tardó más de un año, que habla de qué ocurrió en el 2014, 2018. Ya de forma adicional estamos pensando en terminar algunas proyecciones 2019, 2020, pero de manera así muy directa, lo que corresponde al año 2018 es una estimación de casi 65.000 millones de lempiras, en los cuales hay diferentes sectores que están involucrados. Es decir, que la corrupción no la investigamos únicamente del lado oficial, sino que también del entorno empresarial, del entorno que tiene que ver con otros sectores, independientemente de que reconocemos que no todos los empresarios ni todas sus empresas son corruptas, que son necesarias tenerlas en el país, pero que sí que hay un sector que bajo ese manto de empresario ha hecho cosas incorrectas. Y de otro lado, no podemos decir de que todos los funcionarios o que todas las personas que trabajan con el gobierno son corruptas, pero efectivamente ahí hay un ambiente proclive a tener procesos de corrupción muy fuertes. Pero hay aquí una cosa que para nosotros fue una relativa sorpresa, y es que encontramos que en la estimación la principal fuente de corrupción está vinculada al narcotráfico. Esta es una variable que la tenemos en algunos países, lamentablemente tiene un peso muy grande, tanto que al final por eso uno tiene que explicarse de que cierto funcionamiento
del sector público o del mismo Estado hondureño es porque está permeado de la corrupción y de la actividad que tiene que ver con los narcotraficantes, y por lo tanto también ya no hay ninguna sorpresa de que la política y los partidos políticos, que los poderes del Estado, que una gran cantidad de instancias nacionales pues tengan ahí un señalamiento directo de que hay problemas de corrupción y por lo tanto que hay un problema que resolver y que no es fácil de poderlo ver. Una cosa que hablábamos en este documento es que ya hay varios organismos relacionados a investigaciones de corrupción. Siendo un poco inmodestos, FOSDE hace la primera incursión nacional de una investigación de buen calado, con un soporte académico fuerte, y eso hace que hayamos conocido otras investigaciones, algunas parciales del Banco Interamericano de Desarrollo, otras del Fondo Monetario Internacional, que enfatizan un poco más en el tema de que los gobiernos son los corruptos, cosa que no hay ninguna duda. El asunto está en que no se puede desconocer por rigor científico, por rigor ético, por rigor de planificación política y económica, de que hay otros involucrados y que esos otros involucrados hay que también tomarlos en cuenta. Pero una cifra de al menos 65.000 millones de lempiras en el 2018 es una cifra alarmante, es una cifra que bueno, diré algo como una primicia, es tan fuerte que probablemente sea una estimación baja. Es el escenario más optimista de las cosas, porque probablemente hay muchísimo más, porque básicamente buena parte de la economía nacional tiene un fuerte respaldo en una economía que le llamamos subterránea y que también tiene un peso importante. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar vamos también a conocer y analizar con nuestros invitados especiales sobre un país con altos niveles de corrupción que también le dice no a una misión internacional que estaba apoyando en ese combate a la corrupción. Esto después de la pausa comercial. Gracias por continuar en sintonía de Suyapa Medios y del Pulso de la Nación. Y como les mencionaba, justamente un país que está siendo señalado por altos niveles de corrupción. Recientemente, pues el CNA, tanto como el FOSDE, han lanzado un observatorio donde han señalado algunos aspectos y dado cifras realmente alarmantes, cuando se habla de más de 60.000 millones que pierde el país por la corrupción, este dinero que no llega a las escuelas, que no llega a las instituciones de salud y que se desvía pues en otras cosas para las cuales no está destinado. Y justamente cuando existía una misión que pidió la población para combatir la corrupción en el país, el gobierno no ha renovado este convenio. Hablamos de la no renovación del convenio con la Maxi. Don Efraín, ¿qué mensaje se le está llevando a la población cuando el gobierno, que es que en las encuestas y en estos estudios como ha hecho el CESPAD, la población tiene la percepción que es ahí donde se concentra la mayor parte de corrupción, dice no a una misión? Bueno, indudablemente que es una mala señal, eso no cabe duda, ¿no? La decisión tomada de no renovar el convenio de la MASI nos da una mala señal desde parte del gobierno de que no hay la suficiente voluntad o no existe la voluntad real de continuar con un esfuerzo que se venía dando en el país y cuyos resultados empezaban a dar fruto, sobre todo a partir del 2017. O sea, pero debo decirse que el gobierno nunca estuvo realmente a favor de ello. Haciendo un poquito de memoria, buen movimiento de los indignados a través de todo lo que pasó con el Instituto Hondureño de Seguridad Social
y que la gente se volcó a la calle, esa presión fue de alguna manera u otra la que impulsó a que se buscara un apoyo internacional para combatir la corrupción. Claro, no era como se quería, pero eso fue lo que se dio. Y también hay que señalar algo que me parece importante, es que también esa decisión estaba orientada como a desmovilizar la protesta, ¿no? Entonces ya tenemos una misión, entonces la misión empezó a trabajar. Desde el 2017 hasta al momento que se hizo, creo que fueron las únicas acciones a través de la UFESIC, porque hay que rescatar que la UFESIC, que estaba constituido por fiscales hondureños, jugaron un papel muy importante en la investigación y el señalamiento de algunos casos emblemáticos que tenía que ver con el tema de la corrupción y donde estaban involucrados personas dentro del estamento político importante del país. Entonces, es una mala señal. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto desde el 2017 para acá fueron acciones continuadas para protegerse contra las acciones iniciadas desde la UFESIC con el apoyo de la MASI. Eso para mí es muy claro y eso fue lo que detonó y motivó esa decisión que al final se toma para no extender el AMASI. Eso es una señal muy clara que lo que se busca es protegerse frente a cualquiera de las acciones. Si usted tiene una cronología desde 2017 va a ver todas las acciones que el Congreso hizo para evitar de que el Ministerio Público, a través de la UFESIC, pudiera hacer acciones de carácter penal contra diputados, políticos y todos aquellos que habían manejado fondos públicos, sobre todo, y debo señalar acá, sin decir, bueno, que no pueden haber en otros, los fondos del Fondo de Desarrollo Departamental, que eso fue uno de los principales mecanismos de corrupción del país. Y debo decir aquí de que ante lo que estamos es ante un sistema, no es personas individuales, sino que esas personas son parte de un sistema político clientelar que también tiene sus nexos con el sector privado a través de determinados privilegios que se dan, y uno de los sectores donde eso priva es el sector energético, por ejemplo, que es otro problema muy serio que el país tiene con la crisis de la ENE y la crisis energética del país. Entonces, todo está relacionado. Entonces, eso de la MASI era, yo decía, un poco utilizando las palabras de García Márquez en ese libro, esa era una muerte largamente anunciada. O sea, para mí no fue ninguna sorpresa esa decisión. Y ahora han querido, como dicen, darle a la población como atol con el dedo, decir, vamos a crear la UFERCO. Pero no es un problema de creación de otra unidad. Tampoco es eso. Yo digo, y la pregunta que yo y lo hago a los televidentes, si la UFESIC había hecho buen papel, ¿por qué tenía que desaparecer la UFESIC como UFESIC y darle otro nombre? No es un problema de nombre, es problema de voluntad y de decisión de efectivamente combatir la corrupción y la impunidad. Pero eso es precisamente lo que no se quiere hacer. ¿Considera usted que no hay voluntad política entonces? Para mí no. Debo decir que no. Al menos lo que yo he visto hasta este momento es que todas las acciones que se han dado fueron a raíz de la venida de la MASI. Fíjese, solo voy a dar, y con eso termino. El Fondo Departamental se creó en el 2006 en el país. Casi poco de la condonación de la deuda y vinculado a la estrategia de reducción de la pobreza. ¿Y qué pasó? Desde ese momento hasta el 2017 no hubo ninguna acción ni del Ministerio Público ni del Tribunal Superior de Cuentas para hacer algunas acciones, siquiera investigar cómo se estaban utilizando esos recursos. Entonces, ¿qué le dice a usted o qué le dice eso a la población? ¿Cuál es el mensaje? De que no había voluntad suficiente. Y ahora que apareció la MASI se volvió un tema incómodo que al final terminaron haciéndolo porque lo que se buscaba es blindarse frente a cualquier acción que pudiera venir de los organismos controladores y de justicia del Estado. Con eso, más de 60.000 millones de lempiras que se van en corrupción, don Mauricio, ¿usted también considera que no existe voluntad para poder combatir este flagelo? Absolutamente. La voluntad política manifiesta es
más bien impulsar o estimular una estructura de corrupción que funciona ya desde hace buen rato, y la desmovilización de lo poco o mucho, según quien lo quiera ver, de lo que se había avanzado por medio de la MAXI y la UFESIC, pues se le diera un trato diferente. Quiero entrar aquí a un tema espinoso que en el Pulso de la Nación ya ha tenido algunas consideraciones, y planteo lo siguiente: ¿quiénes son los que han estado en contra de esto? Nosotros le llamamos, uno, a la barra de abogados que defienden a estos sectores. Dos, los que efectivamente producen leyes, es decir, el poder legislativo. Pero resulta que muy buena parte de estos diputados, suplentes o propietarios, tienen causas pendientes con la ley, y varios de ellos tienen que ir cada cierto tiempo a los juzgados a firmar. Sin embargo, después de ir a firmar, se van al Congreso Nacional y aprueban leyes que tienen que ver con sus propios asuntos y con sus propias cuentas pendientes con la ley. Aquí no hay solamente un problema ético, hay un problema de conflicto de interés, porque efectivamente no debiera legislar una persona que está vinculada por oficiales hondureños, porque eso era fiscales hondureños, eso era la UFESIC, con señalamientos que no se pueden desconocer. Luego también lo que podemos hablar es del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente hay serios cuestionamientos, se saca una resolución que no es del Pleno y eso permitió que tuvieran ciertas garantías, pero no se escuchó a la población. Y para ponerlo de manera clara, lo que aquí representan las iglesias en Honduras es muy importante. Y ambos sectores, por dividirlos, dicho de manera respetuosa, aclamaban la necesidad de que se continuara con la MAXI, sin idealizarla, sin deificarla, sin nada de eso, pero era algo que había ocurrido. Sectores profesionales, sectores obreros, sectores campesinos, todo el sector popular estaba en favor de que este proceso continuara. Usted señalaba ahorita, le voy a interrumpir porque hay una noticia también que debemos de dar con la Corte Suprema de Justicia. Sabemos de que la ley de secretos fue una de las peticiones que se hizo a través de la MAXI, que debía de revisarse. Incluso desde el 2015 o más atrás hay propuestas en el Congreso Nacional para que se derogue esta ley. Hoy la han declarado parcialmente inconstitucional. ¿Podría ser esto una luz de que pudiese haber algún cambio aquí? ¿O qué tanto obstáculo representa también esta ley para ese combate a la corrupción? Cuando en el Congreso Nacional hay una iniciativa de legislar o modificar una ley, lo que sentimos en el país es pánico. La probabilidad de que esa ley mejore es casi ninguna. La probabilidad de que esa ley intente proteger intereses indebidos o intereses incorrectos es verdaderamente muy alta. Pero bueno, el asunto está en que no hay resultados. La MAXI y la UFESIC y la red de jueces anticorrupción tuvieron resultados, a pesar de que hubieron todos los esfuerzos, especialmente del Ejecutivo y del Legislativo y de la misma Corte Suprema de Justicia, para que no funcionara. A pesar de eso, hubieron algunos resultados. Ahorita de lo que se trata es de intentar poner en la mente de la población de que hay algunos avances, de que es mejor estar así como está el país, y de que van a haber algunas modificaciones, porque hemos entrado a un problema en el que se considera que todos los asuntos difíciles del país se pueden resolver mediante la ley o mediante un decreto. Es algo así como que creyéramos que las personas resolvieron sus problemas económicos porque hay una nueva ley que le permite consolidar deudas. Eso no es real, es tal vez parcialmente, pero de todas formas lo que es cierto es que ahí hay todo un conjunto de iniciativas que no tienen como objetivo combatir la corrupción, sino afianzarla. Gracias, don Mauricio. Es momento de hacer una pausa comercial. Al regresar continuaremos detallando ese tema tan importante de la corrupción en el país.
Gracias por continuar con el Pulso de la Nación y también vamos a conocer un nuevo pulso con la ciudadanía sobre el tema de la corrupción. ¿A qué le atribuyen ellos estos índices de corrupción o quiénes son los responsables también de la corrupción en Honduras? Pues yo pienso que porque los que administran nuestro país son corruptos, ¿verdad? Primeramente, y toman las cosas de, ¿cómo le puedo decir? Las cosas que le pertenecen al pueblo, como por ejemplo ellos toman el dinero de los impuestos, un decir, ¿verdad? Para otras cosas y no los invierten en las cosas de nuestro país. No al gobierno, el gobierno es el narcotráfico y todo eso, ¿verdad? No se puede esperar si los gobernantes, ese es el ejemplo que le dan a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Aquí no hay otra cosa, ¿verdad? Creo que seguimos estando en un país donde los estamentos donde podemos denunciar no se cree y ciertas cosas en el país que todavía no están funcionando bien. Creo que eso se debe. Siempre la gente piensa mal, siempre piensa en el bienestar de cada quien. Y si da la oportunidad de hacer fraude, lo hacen, ¿me entiendes? Ese es el problema, pues. Y que piensan en su familia, no piensan en los demás, ¿verdad? No piensan en los demás, así de sencillo. Esto viene por pura política, lo pienso yo, ¿verdad? Que es pura... imagínese este niño, tiene más de 2 meses desaparecido y... no hacen nada por recuperar ese niño, ¿verdad? Se debe que siempre los más altos miran, los más bajitos siempre los dejan en la pobreza a uno, pues. O sea, nunca ellos piensan en la igualdad de uno. O sea, ellos, si tuviéramos igualdad, como dicen, todos no tuvieran tanta pobreza. Esa es parte de la opinión de los hondureños en cuanto al tema de corrupción. Don Efraín, la política, dicen ellos, a los políticos se les atañe mucho el estar vinculados a la corrupción y al narcotráfico. Y de acuerdo a algunos estudios que hizo también el CESPAD y que también han hecho otras instituciones, le atribuyen a los partidos políticos, a los que están en el gobierno, este gran problema de la corrupción. Bueno, sí, solo quería tal vez referirme un poco a la pregunta anterior que usted nos había hecho respecto a la ley de secretos. Yo creo que la propuesta es eliminar la ley de secretos, porque ha sido utilizada precisamente para blindarse de la corrupción. Ese ha sido el propósito fundamental de tener la ley de secretos, bajo el argumento aquel de la seguridad nacional, ¿verdad? Eso ha sido el argumento principal. Y esas interpretaciones tienen el gran problema que quedan vacíos, como igual el fallo que permitió, entre comillas, la reelección. El mismo caso, pero se pudo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque esto radica, y voy al punto que usted me señala y que muy bien lo analizaron los ciudadanos y las ciudadanas en las entrevistas, es que mientras no tengamos independencia de los poderes del Estado, sobre todo el Poder Judicial, el Ministerio Público y por supuesto un mejor Congreso, esto va a continuar porque se trata de un sistema, lo vuelvo a insistir, es un sistema político clientelista que está de por medio. Entonces, ¿qué significa? Los ciudadanos tienen que hacerse conciencia que tienen también responsabilidad en lo que pasa. Si tenemos ese Congreso, no fue por al azar que llegó, sino que una cantidad de hondureños votaron por ellos. Y igualmente hay una responsabilidad ciudadana en cuanto a eso. Entonces, no es un problema de los políticos no van a cambiar mientras nosotros, los ciudadanos, no demos otras señales que efectivamente queremos cambiar y que vamos a castigar a aquella gente que es corrupta, que está incrustada en los partidos políticos. Y lo vemos en el Congreso Nacional. Es evidente, pues, pero no solamente en el Congreso Nacional, en el Ejecutivo igual, y vamos a las alcaldías municipales igual. Entonces, mientras eso no podamos hacerlo, y de los ciudadanos tomen conciencia que debemos rechazar a esos corruptos y que los partidos políticos requieren una renovación,
para que realmente puedan llegar otro tipo de liderazgos políticos que permitan la renovación y la salvación del país. Yo creo que ese es un tema importante. ¿Y eso por qué pasa también? Porque haya unas verdaderas reformas electorales y políticas que permitan realmente garantizar elecciones libres, confiables y transparentes para respetar la voluntad de los hondureños, porque la pudimos haber expresado, pero si nos las roban, entonces las cosas continúan tal como están. ¿Y cuál es el interés de este sector? Cuando hablamos del sector que se blinda, es que las cosas permanezcan igual, que todo cambie, como decía aquel famoso novelista, ¿verdad?, de Leopardo, que todo cambie para todo quede igual. Y eso es esencialmente lo que buscan, o sea, que nada cambie, que todo permanezca en el marasmo con que estamos y que las cosas no sean. Pero claro, la ciudadanía que está ahí lo siente y lo analiza correctamente, pero también deben de saber que no están indefensos frente a eso o impotentes frente a eso y que tienen un poder. ¿Cuál es ese poder? El poder de votar, el de poder apoyar organizaciones como FOSDE, como el CNA, la movilización que es necesaria para exigir justicia, para exigir esos cambios. Todo eso es la conciencia que debemos tener para que el país pueda dar un salto fundamental y cambiar todo esto que nos viene arrastrando por tantos años en el país y que ha llegado el momento de decir, como bien dijo la conferencia episcopal, basta ya. Yo creo que esa es la mejor palabra, basta ya. Y para el basta ya, entonces es nuestra tarea hacer que haya un basta ya y que las cosas puedan cambiar. En Honduras todo pasa y nada pasa, dicen muchos, don Mauricio. Y cuando conocimos de la salida de la Maxi y de otras situaciones que están planteando en el país, como dicen, el que sigue es el CNA y de ahí, ¿quién va a seguir? El FOSDE también se pronunció a través de sus diferentes cuentas y dijo, bueno, pues a rescatar entonces a las calles nuevamente. ¿Qué pasa con la ciudadanía, don Mauricio, que en 2015 se volcó a las calles, cansada de la corrupción y la impunidad, y de ahí surgió la Maxi? Se fue la Maxi y no vimos esa reacción de la población. Bueno, básicamente lo que uno puede detectar es que las personas tienen miedo. De hecho, son muchos los que fueron, usaré una expresión popular, garroteados, muchos los que fueron gaseados, hay muertos y las cosas están exactamente igual. Entonces, moverse a una manifestación pública, pues sabe que va a tener consecuencias muy duras, pero tiene también que reconocerse que hay un agotamiento de los esfuerzos de movilización de una gran cantidad de sectores, y lo que diré es algo muy duro, porque estos sectores no tienen capacidad de convocatoria y de movilización como la hubo en algún momento. El tema es que habrá que encontrar el estímulo suficiente para que las personas puedan salir a la calle, porque hay también un sentimiento de derrota, de que cualquier iniciativa no funciona. Y diré algo que me lo dijo una persona que no es ni siquiera albañil, es un ayudante, y me dijo abiertamente, bueno, la gente quiere que nosotros nos movamos, pero nunca se acuerdan de nosotros. Es también cierto que para todos es conocido que la policía y la Fuerza Armada tienen un papel que no es la defensa de la ciudadanía, y por lo tanto también el ciudadano que quiere movilizarse maneja la garantía de que podría tener problemas con ellos. Pero hay otro aspecto que me parece que pudiera entrar en el escenario de estas cosas. Hay la esperanza de que a través de algún movimiento político, que no sabemos cuál es exactamente, pudieran retomarse estos aspectos y que pueda haber un nivel de discusión y de propuesta que, aunque no se ve, está por ahí planteado. Finalmente, hay algo que también tenemos que considerar. Son muchos millones de personas que no tienen alimento hoy.
Entonces pensar que va a ir a una movilización en donde no tendrá alimento, pero sí tendrá gas y garrote, pues es una escogencia un poco compleja, un poco difícil. Entonces piensa de hacerlo de otra forma, yéndose del país. Esas son las movilizaciones que ahora tenemos y son las que manifiestan abiertamente cuál es el problema. Ahora, yo quisiera regresar un poquito al tema de la investigación. Pero vamos a tener que hacer una pausa en Con este todo momento, gusto. don Mauricio, para que usted tenga ahí listo ese tema Muy bien. al retornar de la Muy pausa bien. comercial. Continuamos en Pulso de la Nación y es momento también de quitarle la pausa a don Mauricio, que nos dijo que quería tocar ese punto importante, don Mauricio. En la investigación que hicimos sobre el tema de corrupción junto con el Consejo Anticorrupción, llegamos a un hallazgo que es central. Es cierto que son miles de millones, 65,000 millones por lo menos los perdidos en el año 2018. Y digamos que todos los años anteriores ocurrió básicamente lo mismo. Pero lo más grave, y este es el hallazgo central, es que ya está programada, planificada y estructurada la corrupción de los próximos 30 años. Esto es realmente la médula de todo lo que en realidad en el país tendremos que tomar en cuenta para tener verdaderamente políticas anticorrupción que logren no solo mitigar, sino ojalá hacer desaparecer un problema que cada vez es de un nivel mayor. Desestructurar esos sistemas de planificación, esos sistemas ya programados de corrupción que tienen que ver con contratos tan beneficiosos para los dueños de ciertas cosas, para gente que en realidad va a seguir usufructuando sin entregarle al Estado y a la población de Honduras lo que justamente debieran entregar, es el tema o uno de los temas que debemos abordar. ¿Se podrá, don Efraín, como lo señala don Mauricio, contrarrestar esa corrupción que estamos hablando, 30 años? Sí, es escalofriante pensarlo porque si en el 2018 hablamos de más de 60,000 millones de lempiras que se han desviado por corrupción, y en 30 años, ¿cuánto más se puede seguir desviando? ¿Cómo frenar la corrupción en el país? Mire, yo sí creo que es posible hacerlo. Yo no dejo de pensar de que no se puede hacer, pero requiere para mí un compromiso desde la sociedad y compromiso de distintos sectores de la población para poder cambiar eso, o sea, darle vuelta, como dicen, al calcetín y generar, digamos, el camino que el país requiere. Yo siento que es importante, por ejemplo, el papel que FOSDE hace, que el CNA hace y otras organizaciones que están trabajando en la parte no solamente de investigación para dar la información correcta, sino que también generando conciencia. Y propuesta. Y propuesta, ¿no? Porque me parece que eso no debemos desconocer que también ha habido un avance en eso, a pesar de la ida de la MASI y todo esto, pero creo que ahora la gente está más consciente del problema de la corrupción y quiénes son responsables. Y ahora, por supuesto, de la magnitud que tiene, digamos, la corrupción. Entonces, yo digo que ese es el cambio que el país requiere, asegurándonos de que uno de los problemas que conspiran realmente contra el desarrollo del país es precisamente la corrupción. Y ya lo mencionó pues Mauricio muy bien, y en el trabajo del FOSDE y del CNA, cuánto representa del Producto Interno Bruto, que es como el volumen que como medimos la economía. Los costos de transacción también, pero quizás la gente no lo percibe así, porque tal vez no lo siente, pero sí lo siente cuando hay escasez de medicina, cuando las medicinas son más caras, o cuando la calidad de las medicinas no están, o cuando la educación pública es deficiente. Todo eso tiene una repercusión y se debe en gran parte precisamente a esto, al tema de la corrupción y la falta de asignación de recursos. Entonces, Delia y televidentes, yo no dejo de pensar de que es posible hacerlo.
Pero creo que eso requiere romper un sistema, como muy bien se ha planteado acá también igual, ese sistema clientelar político que está unido muy de cerca al tema de la corrupción. Clientelismo, corrupción, privilegios para ciertos sectores privados que se benefician. O sea, no debemos desconocer que esto beneficia. Hay un montón de gente que se beneficia de esto. Y mientras no cortemos eso, la corrupción va a seguir en el país. Y ¿sabe cuál es el otro elemento que quizás no hemos tocado? El costo humano que esto tiene. Todos los días vemos muertos. Y lo que dicen por la extorsión, por pelea de territorios, que es el argumento preferido de la policía, pero eso todo tiene que ver con esto, crimen organizado, corrupción, etcétera, etcétera. Sé que es complejo, no es fácil, no es que vamos a salir de la noche a la mañana, pero creo que hay que ir creando el camino, allanando el camino para que realmente tengamos una eficacia en el combate a la corrupción. Y debe pasar necesariamente por fortalecer la institucionalidad. Igual va lo que le dije anteriormente. Y eso tiene que ver también con el tema político. Si no construimos instituciones públicas fuertes, robustas, efectivas, honestas e independientes, las cosas van a ser mucho más difíciles. Entonces, ¿y en manos de quién está? De nosotros. Porque los partidos políticos se nutren por los ciudadanos. Y si los ciudadanos no quieren ya esa mafia que hay, porque no le puedo llamar de otra manera, o esos grupos que están incrustados por aquí y por allá, entonces eso es lo que hay que desplazar para que no vuelvan a tener el poder de decisión para obstruccionar cualquier acción que se hace con la corrupción. Y si alguna lección nos dio la no extensión de la MASI y el desaparecimiento de la FESIC, es precisamente de lo que son capaces de hacer y más, con tal de protegerse, porque el principal decisión y lo que buscan es blindarse y protegerse. Una veeduría comprometida de la ciudadanía, don Mauricio, debe de existir porque ya todos lo han señalado. No hay voluntad política, no podemos esperar entonces que sea el gobierno o confiar a ojos cerrados en que el gobierno va a resolver este problema de la corrupción. En manos de los hondureños, en manos de la ciudadanía, ¿considera usted que está la solución? Efectivamente, y además de la veeduría, ya se hace cada vez más necesario que haya un planteamiento de diferentes propuestas que nos encaminen a tener una ruta diferente para la reconstrucción de un Estado que se despedaza. Y uno de esos elementos fundamentales tiene que ver con la elección de las autoridades. Creo que lo expresado por Efraín en torno a la institucionalidad y en torno a los mismos partidos políticos y a los procesos electorales es un punto importante. Sin duda, el manejo del presupuesto público es otro elemento absolutamente fundamental, porque es lo que realmente define si algo es prioritario o no. Y lo tercero es que alguien se podrá quedar con mucho dinero, pero ese dinero no es bueno si no hay un país donde pueda usarlo. Ya los tiempos en los que se podía ir a disfrutar del dinero mal habido en otros lugares, pues ya no se dan, salvo que alguien quiera adquirir residencia y que le pongan una cosita en la pierna que le permita identificar dónde está. Y eso, en palabras simples, es perdiendo la libertad. No hay otro país para la hondureñidad, este es nuestro país y por lo tanto hay que luchar por nuestro país, por nuestra población y por todas aquellas cosas que son verdaderamente valiosas. 30 segundos para cada uno porque nos toca despedir. Su conclusión, don Efraín, en este combate a la corrupción. Bueno, mire, yo siempre concluyo en estos programas al cual nos invitan, es que no debemos perder la esperanza, el optimismo, y que está en nuestras manos hacerlo. Yo creo que los pueblos pasamos por estas crisis, esto que vivimos diariamente, pero creo que también somos capaces de poder superar eso si queremos hacerlo.
Y yo creo que ahí radica eso, voluntad y propósito y compromiso para poder hacerlo. Y de diferentes maneras puede hacerse definitivamente. Entonces, con toda la complejidad que puede significar eso, yo creo que es posible hacerlo y hay elementos para hacerlo. Pero debo también advertir, no es que así es tan fácil, ¿verdad? Pero hay que dar paso por paso, ganancia por ganancia, que nos va a permitir al final del camino posiblemente construir un país diferente, que es lo que todos quisiéramos para nosotros y para las futuras generaciones. Don Mauricio, su conclusión. Con humildad, lo que puedo decir que del lado del FOSDE asumimos un compromiso, continuaremos con ese compromiso en favor de nuestro país, en favor de la hondureñidad, y por lo tanto esperamos que dentro de muy pronto también pueda conocerse públicamente un conjunto de propuestas que buscan empezar al debate y al diseño de algunas políticas de desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias a esos dos distinguidos caballeros que nos acompañaron hoy para poder abordar un tema que es complejo y que sin duda alguna nos quedan algunos espacios o huecos o dudas todavía, pero que seguiremos abordando en el transcurso del año porque habrá más Pulso de la Nación. Así que a ustedes, gracias también por su fiel sintonía, sobre todo para quienes nos escucharon a través de su Yapa FM, la 102.1, y también por nuestras diferentes plataformas. Se despide usted de Hilarita, pasen una feliz noche, pero recuerden que en breve también podrán continuar informándose a través de Notifides. Buenas noches.